Y dice la palabra del Señor, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Santo Espíritu. A su letra habla así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Padre, esta tarde te adoramos y bendecimos tu nombre. Que sea usted, Dios, hablando en boca prestada. No he venido a ofender a nadie, no he venido, Señor, he venido a hablar, Señor, con renuevo, para que tu palabra, Señor, haga efecto en la vida de los presentes. Señor, bendice cada hermano que está aquí, cada pastor. Señor, manifiéstate con poder. Llena la copa, Dios, que está vacía. Aquí hay una copa grande que se está llenando esta hora. Yo no sé si usted lo cree, pero despierte esta tarde y crea que Dios está llenando su vida, y que el poder de Dios se está manifestando, y que desciende desde lo alto su presencia. Se limpian los aires en el nombre de Jesús. La atmósfera espiritual desciende sobre este lugar, y que sea tu mano, sea, Señor, usted tocando al amigo, hablando, Señor, a cada uno, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Primero hablamos, ¿qué es un aposento? Un aposento, usted lo leyó, es una habitación, es un lugar donde se hospedaban, es un lugar donde había intimidad. Y oiga, aquí había una mujer sujeta a su marido, porque ella miraba que pasaba el varón de Dios. Y cada vez que el varón de Dios pasaba, ella le rogase que pasara a su casa. La mujer sunamita representa la iglesia. Y la mujer sunamita, oiga, estaba provocando algo. Y es lo que ahora en día la iglesia, muchas iglesias están viviendo. Necesitan que haya un evento para que el Espíritu lo visite. Necesita que haya algo, una boda, un aniversario, para que el Espíritu pase por ello, para que el Espíritu llegue. Pero hay algo que la sunamita no solo quería que pasara, la sunamita quería que el Espíritu se quedara en su casa, que él, este Espíritu que el hombre portaba, no solo pasara de momento, sino que se quedara allí. Y es lo que nosotros necesitamos como iglesia: abrir la puerta del Espíritu para que entre a nuestra casa, para que se quede en nuestra casa. Es lo que nosotros necesitamos en esta noche, en esta tarde. Alguien puede decir amén a su nombre. Momentos en los que te invitaron
pero pueda que aquí haya un milagro, pero tú no necesitas que solo aquí exista el milagro, porque mucha gente busca los eventos solo para encontrarse con Dios, y el lugar más adecuado es tu casa, en donde tú tienes que edificar un aposento para tu Dios. El aposento es el lugar donde tienes que tener intimidad con Dios, es el lugar donde tú debes de conectarte con Dios. La conexión del hombre con Dios es donde genera los milagros, pero el problema es que solo sentimos a Dios cuando hay eventos, cuando el Espíritu pasa por estos aposentos. Hermano, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo se quede con nosotros para siempre. ¿Alguien lo cree esta tarde? A su nombre. ¿Y por qué decimos que la mujer representa a la iglesia? La mujer necesitaba un milagro. La mujer, Eliseo le dice a Jesse: ve y habla con ella y pregúntale qué es lo que ella necesita, qué es lo que ella quiere. Durante el tiempo que ellos pasaban, la mujer los había atendido, pero la mujer, ella no podía tener hijos. Y oiga, ¿por qué digo que la mujer representa a la iglesia? Porque la matriz de una mujer representa la puerta que abre dimensiones, en donde, oiga, un ser que nace de otra dimensión, que viene de no donde viene, es de arriba, en donde ya lo conoció Dios antes de la fundación del mundo, para que nazca, para que crezca, en donde la mujer abre la dimensión, una compuerta. Pero la mujer no podía tener hijos, hermano, y ella necesitaba provocar un milagro. ¿De qué manera la mujer provoca el milagro? Porque ve que Dios en ella hay una gracia. Al ver que la mujer recibe a Dios en su casa, y no solo lo recibe, sino que lo quiere tener allí, pero ella prefiere más la presencia de Dios más que otra cosa. Pero cuando primero buscas el reino de Dios, suceden cosas grandes y maravillosas, porque el que busca a Dios no lo deja vergüenza. Y el que está esta tarde aquí, ese que ha venido a buscarlo, él no se va como vino, él se lleva su victoria. Alguien declara su victoria a su nombre. La mujer sunamita llega a Jesse y le pregunta, y habla con Eliseo, y se da cuenta que no podía tener hijos. Pero la palabra creer y tener fe, en donde Eliseo le dice: por esta fecha, le decreta una palabra para un año, y le dice: por esta fecha, cuando venga el próximo año, yo te declaro que tú estarás embarazada. Y la palabra de Dios se cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de ahora. Él está presente, y los milagros de Dios todavía pueden acontecer en esta tarde, y todo es posible para el que lo cree. Hay alguien aquí que cree en Dios. Hay alguien que cree que se vino esta tarde a traer respuesta, porque el único Dios que mueve las montañas está aquí. El único Dios que corta el cáncer está aquí. El único Dios que sana insuficiencia renal está aquí. El único y gran Dios que cambia al hombre está aquí. ¿Alguien lo cree? El único Dios que cambia al ser humano está aquí. Y es donde nosotros hemos entendido que es por medio de su Espíritu. El varón de Dios era portador del Espíritu Santo y habitaba en él.
Y la mujer sabía que el Espíritu de Dios le acompañaba. La mujer sabía que solo había un Dios que podía cumplir lo que ella necesitaba. Y no hay cosa más linda que buscar a Dios en la necesidad. Pero hay cosa mejor y más hermosa que no solo buscarlo en la necesidad, sino buscarlo en todo tiempo. En el momento de abundancia, buscarlo a Dios. En el momento de escasez, buscar a Dios, porque Él es digno de tu alabanza y tu adoración esta tarde. ¿Por qué no le alabas? Tú estás con vida, alábale. Él es bueno todo el tiempo. Y hay algo que me encanta, que cuando le creemos a Dios, todas las cosas son más fáciles. Pero el problema de los cristianos de ahora en día, que no creen, se han vuelto incrédulos. Y la voz de Dios para decretar un milagro en tu vida es hoy. Imagínense los apóstoles cómo les costaba creer. Y hay una parte de la Biblia que me encanta, cuando el Señor manda a Pedro que le cobran los impuestos. Y el Señor, el maestro, le dice: Pedro, toma la caña de pescar y vete a las 12. Vete y el primer pez que agarres, Él te tirará una moneda. Y oiga, y algo que Pedro a lo mejor haber dicho: ¿y esto cómo es? ¿Cómo voy a creer que un pez me vaya a dar una moneda? Pero Pedro le creyó a la voz de Dios. Cuando le crees a la voz de Dios, es donde las cosas imposibles se vuelven posibles. Es donde los paralíticos se levantan de la silla de ruedas a glorificar al único Dios. Es donde los ciegos que no miraban, ellos ven. Y cuando ellos ven, glorifican al único Dios que está presente. Es cuando no hay enfermedad, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible, y es más posible para el que lo cree. Hay alguien que cree esta tarde que se va con su milagro. Yo no sé usted, pero yo me llevo mi milagro. Recuerdo una vez, y que en una revelación tuve una lucha muy fuerte, y me vi en una parada de buses, y yo miraba que un loco se subía a un bus y se bajaba, y yo lo observaba en mi sueño. Y de pronto vi que el loco se bajaba en la parte de atrás y se volvía a subir en otro bus. Y yo estaba con un anciano que nunca vi su cara, solo sé que era un anciano. Y estaba con sus manos atrás. Y le dije: mire ese loco, qué extraño cómo se baja y se sube a un bus, a otro. Y el anciano me dijo: este loco la va a agarrar contigo, porque él quiere pelear los milagros que vas a hacer en mi nombre. Cuando él me dijo eso, yo lo volví a ver y no estaba. De pronto veo que el loco se bajó de un bus y vino y se me vino enfrente y me pegó un empujón grande. Y el empujón que me pega, yo quise agarrarme de algo, y a la par estaba un pilar de color dorado con blanco y celeste, y me agarré del pilar. Y yo vi que el loco no me botó, pero me agarró y me avienta a la calle. Y yo vi que las llantas del carro me pasaban, y me levantó y me cruza al otro lado de la calle. En un sueño
y yo veo que me levanta. Ya no era loco, veo un ser muy diferente con colmillos, lo veo bien extraño, y me dijo: te voy a destruir. Pero algo se me vino a la memoria en mi sueño. Eso no era una pesadilla, eso era algo, una lucha espiritual. Y cuando yo le dije: solo sé que en el nombre de Jesús los demonios huyen, el demonio me soltó y empezó a huir. Y me dijo: Dios te ama, Jesús te ama, y Él mismo que me ama, te ama a ti también, porque Él sigue dándote aliento de vida, porque tú eres su creación. A su nombre. Y recuerdo que a los 2 días de eso estábamos en la iglesia del pastor Oscar Fermán. Por ahí anda, testigos del poder de Dios que están presentes, que saben que lo que hablo es cierto. Llevan a un niño muerto en brazos, y ese niño le habían operado. No recuerdo qué era, pero la operación interna se había encangrenado. Eso estaba podrido por dentro, y lo habían operado 2 veces. Habían intervenido al niño varias veces de lo mismo. Pero recuerdo que ese día la madre llegó llorando, y el mismo espíritu me dijo: dile que me entregue a su hijo. Y le digo: dice Dios que le entregue a su hijo para que él se lo lleve. Y ella decía: no, mi hijo no. Una mujer amando a su niño, esa mujer que supo a quién buscar en la necesidad. Ella lloraba, y su hijo muerto, su hijo no había aliento de vida, no había pulso, no había nada. Y esa mujer dijo: mi hijo se murió, pero no se lo quiero entregar a Dios. Y hay algo que en el aposento tú tienes que aprender a entregarlo todo, a entregar tus hijos, a entregar tu casa, tu trabajo, tu familia. Todo lo que tienes no es tuyo, todo le pertenece a Él. De Él es todo. ¿Alguien lo cree? Y esa mujer dijo esa vez: yo entrego mi hijo a la voluntad de Dios. Y ese momento lo levanta y le dice: es tuyo, llévatelo. En ese momento el niño se mueve y se le queda viendo y le dice: mamá, bájame. Y cuando vemos, el niño pide comida y dice: tengo hambre. Y esto que hablo no es anécdota, no es invento, porque aquí andan los testigos que saben que en el lugar, el aposento, es el lugar en donde Dios escucha la oración del justo. Y cuando Dios mira que le entregas todo, Él se deja sentir, así como esta tarde tiene que sentirlo. Y la herida se secó. Y el tiempo de los milagros no ha pasado. ¿Alguien vino esta tarde por un milagro? ¿Alguien cree que Dios le va a hacer un milagro? ¿Alguien aquí alaba el nombre de Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y todo tiene solución. Pero en esto reconoce la mujer tsunamita que los años pasan y que el varón ya no pasó por allí y que el aposento queda solo. Hay muchos de nosotros que el aposento lo hemos dejado solo, abandonado, el lugar donde orabas. Muchos de nosotros saben que lo que Dios quiere no es tanto el lugar donde tú te arrodillas, porque algunos ponen almohada, otros se recuestan en la cama para orar en las madrugadas, en las noches, pero cuando doblan rodillas, ellos no oran, ellos se duermen, ellos pierden el tiempo, porque el diablo o el pensamiento los confunde y ya no están orando, sino que ellos están pensando en los problemas, ellos están pensando en otra cosa. Y el
aposento lo han dejado solo, en ese lugar en donde está la intimidad, en donde debe de seguir estando la intimidad. Muchos de nosotros la hemos olvidado. Por eso es que muchas cosas llegan a tu vida y no tienes mayor cosa ni autoridad que hacer, porque el único que puede sacar los demonios de tu casa es el Señor. El único que puede hacer maravilla y prodigio es el Señor. Tienes que volverte al aposento y empezar de nuevo a buscar su rostro. A los 10 años, se muere el niño de la tsunamita. Lo habla la Biblia. El niño muere y ella sabía a quién acudir, sabía quién era portador del poder de Dios, quién era el varón santo de Dios. Ella no se preocupó, mandó a llamar, y el varón de Dios manda a su siervo, un siervo que no era portador de Dios, un siervo, hermanos, y es lo que pasa en las iglesias. Ahora sobra quien te dice: tómate 3 cucharadas de aceite. Sobra quien te dice: tómate un vaso de agua con sal. Ahora hasta muchos cristianos se han quedado a hacer baños de ruda. Muchos cristianos se han quedado a andar pasándole el huevo a los niños para ver si hay ojo allí. Muchos cristianos se han quedado a ponerles una chibola roja a los bebés para que no les hagan ojo. Y algo que quiero que quede claro esta tarde es que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, no hay otro nombre, no hay en quien podemos ser salvos, sanos. Esta tarde vamos a declarar que mi Cristo vive. ¿Quién vive? A su nombre. Y manda al Jesse con el báculo y llega y trata. Eliseo le dice qué debe de hacer. Por eso es que hay iglesias de 10 años y muertas, iglesias que ya no viven, iglesias que solamente algo que Dios les dice: tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Algo tengo en contra de ti. Cuando Dios tiene algo en contra de ti, tienes que afligirte, iglesia, porque algo que Dios dice: estuviste dentro de mí, estuviste en mi vientre. Pero Él mismo dice en su palabra: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Alguien necesita que el nuevo amor, que su verdadero amor, se quede con Él. Alguien quiere enamorarse de Él. Enamórate de tu presencia, porque mucho necesita que vuelva a dar vida ese Dios omnisciente, omnipotente. Esta tarde alguien tiene que irse nuevo, alguien tiene que cobrar vida, tiene que llenarse la copa del poder de Dios. El Jesse no pudo porque no tenía la autoridad que tenía aquel hombre que portaba el Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos visite. Necesitamos que el Espíritu Santo se haga presente. Si no está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, los milagros no acontecen, la profecía no se cumple. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos visite esta tarde.
Hemos venido a predicar que hay un año de victoria, pero hemos venido a predicar que ese año tiene que estar lleno del poder de Dios en todo tiempo, en todo momento. La iglesia tiene que avivar el fuego que hay dentro de él, porque sin el fuego de Dios nosotros somos comida para los leones. Sin el poder de Dios nos quemamos adentro del horno de fuego, pero con el poder de Dios adentro del horno no hay 3 sino 4. Con el poder de Dios los leones no te van a comer, porque el poder de Dios está contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amastiva, horra, catalaba, sanda. Vienen tiempos mejores. Tengo que darte la victoria que me estás pidiendo. Tu Dios no es sordo, Él te oyó. Y por cuanto te debas, hoy te las tiene guerra. Hoy te entrego victoria. Hoy sale, hoy dice el Señor, lo que hicieron en tu contra. Se ve una puerta que se abre, se ve una carta. Hay alguien aquí que le alaba a su nombre. Y la alabaste. Sí.